Me gustaría, antes de abordar lo que es el estudio de la Constitución del 78, hacer un hincapié en la evolución histórica, ¿vale? Para no adentrarnos tan de lleno en lo que es el análisis de la Constitución del 78. ¿Sabríais decirme alguno de vosotros cuál es la primera Constitución en la historia del constitucionalismo español? La de 1812. Vale, también conocida como la PEPA, ¿verdad? Anteriormente a esa sí que tenemos un resquicio, una aproximación a lo que es una Constitución, que es el Estatuto de Bayona de 1808, ¿vale? Vamos a ver cómo, a pesar de que nuestra Constitución del 78 es una Constitución joven, si hacemos un paseo por la historia del constitucionalismo español, este se ha caracterizado por una historia pendular, ¿vale? Constantemente, hasta el día de hoy, ha ido variando una Constitución tras otra. Hay 9 constituciones, ¿vale?, a lo largo de la historia del constitucionalismo español. Una de signo progresista, otra de signo conservador. Se han ido alternando constantemente. Básicamente, además del reconocimiento y las garantías de los derechos, las divisiones de poderes, lo que ha caracterizado la diferencia de las constituciones ha sido la unicameralidad o la bicameralidad del poder legislativo, ¿vale? Como decía nuestra compañera, la primera de las constituciones es la de 1812, ¿vale? Posteriormente pasamos a lo que se conoce con el periodo isabelino. En el año 33, 1833, muere Fernando VII, estaba casado con María Cristina, ¿vale? Tuvieron una niña, Isabel II, pero como en esos momentos estaba en vigor la ley sálica, no pudo ser nombrada como heredera de Fernando VII y vino la regencia de María Cristina, ¿vale? A lo largo de este periodo se alternan diferentes constituciones. Por ejemplo, la Constitución de 1837, de signo progresista, para pasar en el año 1845 a una de signo conservador. Lo único que me interesa a lo largo de esta evolución histórica es que veáis la poquita vigencia, los pocos años que estaba en vigor cada una de estas constituciones y cómo cambiaban de signo radicalmente, ¿vale? De signo progresista pasamos a conservador con las consecuencias que eso lleva en el contenido de la Constitución española y así constantemente, ¿vale? 1845 es la última que hemos visto, como digo, de signo conservador, y ya entraríamos en lo que se conoce como el sexenio revolucionario, ¿vale? De 1868 a 1874. A lo largo de este periodo tenemos 2 constituciones, una de ellas sí que entraría en vigor, sí que se aplicaría en la práctica, que es la de 1869, y por otro lado tuvimos la Constitución de 1873. Esta fecha, 1873, es una fecha importante en la historia española. ¿Por qué? ¿Qué pasa a esta fecha? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Echar una mano? 1873, Primera República Española, ¿vale? Es un hito muy importante en la historia de España y se elaboró un texto constitucional, pero un texto constitucional que, como digo, no verá la luz, se quedará simplemente en papel escrito, ¿vale? Al finalizar esta época, tras la Primera República de 1873, entra en vigor la etapa de la Restauración, de 1874 a 1931. Esta época se caracteriza sobre todo por la alternancia de partidos, Cánovas, del Castillo, Sagasta, ¿vale? Y dentro de este periodo vemos el primer antecedente de nuestra Constitución de 1978, que es la Constitución de 1876. La primera de signo democrático, la primera que incluye una división de poderes, un reconocimiento de una serie de derechos fundamentales, garantía de los mismos, ¿vale? Y concluimos con esta etapa de la Restauración, con la proclamación en 1931 ¿de qué, chicos? De la Segunda República Española, ¿vale? Esta Constitución, la de 1931, es el antecedente más inmediato de la del 78. Es decir, nuestros constituyentes, en el momento en el que estaban todos sentados en Congreso pensando cómo hacer esa Constitución, qué cosas recoger, qué principios, qué valores, echaron la vista atrás y se apoyaron en esta del 31, ¿vale? Esta Constitución de 1931 trató en su día de dar respuesta a 3 problemas que vamos a ver cómo en la actualidad siguen existiendo, ¿vale? El primero de ellos es el tipo de Estado, es decir, territorialmente, ¿qué Estado quería España? ¿Un Estado unitario? ¿Un Estado federal? ¿Un Estado regional? ¿El Estado de las autonomías? Algo que en la actualidad lo tenemos decidido, está cerrado por nuestra Constitución del 78, pero que en la víspera del 78 también se planteó. Segundo de los problemas, el Estado religioso. ¿Qué queremos? ¿Un Estado laico? ¿Un Estado que intervenga en el problema religioso, que no intervenga? Y el tercero de los problemas es el problema social, ¿vale? La preocupación por la sociedad, la preocupación por prestar los servicios generales adecuados a la población, educación, sanidad, pensiones.
¿vale? 3 problemas que, como veis, los podemos extrapolar a la actualidad presente porque siguen existiendo, ¿vale? Después de la Segunda República Española, nos situamos en el año 1931, ¿qué pasa? La guerra civil. Guerra Civil Española, que va de los años... Del 36 al 30, la guerra civil del 31 al 36. Del 36 al 39, ¿vale? 3 años de guerra civil en España que concluirán con la victoria del general Franco y con la entrada de uno de los últimos periodos antes del actual en la historia constitucional española. Es el periodo del franquismo, que va desde 1939 hasta el 20 de noviembre de 1975, fecha en que muere el general Franco y que se inicia la etapa de reformas en la sociedad española, ¿vale? Durante el periodo de franquismo teníamos Constitución. ¿Qué es lo que estaba en vigor? ¿Qué regulaban? Las leyes fundamentales. Eran 7 leyes fundamentales en donde no había ningún tipo de división de poderes, todos los poderes los acumulaba una sola persona, no existía tampoco ninguna regulación con la protección de los derechos fundamentales, ¿vale? ¿Qué pasó en el año 1975 con la muerte de Franco? Que se intenta cambiar todo lo que hasta esa fecha había existido, ¿vale? Se intenta, como se ha pasado tan mal, quedar todo recogido, todo regulado para evitar volver a caer en lo que habíamos estado viviendo anteriormente y que todo quedara debidamente plasmado, ¿vale? Por eso, a finales del año 77 y comienzos del 78, entra en vigor lo que se conoce como la Ley de la Reforma Política, ¿vale? Esta época se caracteriza sobre todo por el consenso, ¿vale? Daos cuenta que venimos de una época donde la sociedad española lo ha pasado muy mal, donde se ha sufrido mucho, donde ha habido pobreza, donde ha habido muchas muertes, y entonces ahora los constituyentes que están sentados en la mesa, ¿qué es lo que se plantean? ¿Qué es lo que hay que hacer para evitar volver a caer en una situación anterior? ¿Qué tenemos que regular? ¿Cómo lo tenemos que regular? ¿Vale? Y eso es lo que se consigue en la víspera de la aprobación de la Constitución del 78. ¿Por qué digo la palabra consenso como algo fundamental? Porque por primera vez, después de tantos años, todas las fuerzas políticas del signo que sean caminan sobre el mismo camino, que es el consenso, el cambio, el conseguir una estructura democrática para España, ¿vale? Así es como llegamos a 1978, que es lo que nos reúne hoy, que es abordar el estudio de la Constitución española, características, estructura y reforma, ¿vale? Cuando hablamos de la Constitución española, hablamos de la Constitución como la ley de leyes, como una superley, ¿vale? Como una ley, como una norma que nos va a marcar las reglas de juego a todos los ciudadanos que integramos la sociedad española, ¿vale? Cuando hablamos de ordenamiento jurídico, ¿os suena la pirámide normativa? ¿Vale? Ordenamiento jurídico, OJ, ¿vale? Las iniciales. Y nos encontramos a continuación con una pirámide. El ordenamiento jurídico es la acumulación de todas las normas jurídicas que se encuentran en vigor en España, ¿vale? ¿A dónde tiene que acudir un juez? ¿A dónde tiene que ir un órgano para ver cuál es la solución para ese supuesto que acaba de tener lugar, ¿vale? Está organizada en forma piramidal porque rige sobre todo el principio de jerarquía normativa, ¿vale? ¿Qué quiere decir el principio de jerarquía normativa? Que no todas las normas tienen el mismo valor jurídico, ¿vale? Va a haber unas normas que tengan una preeminencia o una primacía respecto de otras. Si nos centramos en la cúspide de esta pirámide, ¿qué colocaríamos aquí? Constitución española, ¿verdad? Por eso decimos que es la ley de leyes, que es la que marca las reglas del juego, porque es la que nos va a ir diciendo a continuación qué tipo de normas existen. ¿El qué, perdona? Normativa europea. Eso es, ahora vamos, ¿vale? Pero a pesar de que estamos diciendo que la Constitución es la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, siempre que nos encontremos con alguna situación tenemos que intentar reubicarla a alguno de los artículos de la Constitución, ¿vale? Porque siempre está todo regulado ahí. Aunque luego nos manden a otras leyes, a otros reglamentos, pero todo tiene una misma dirección que es la Constitución, ¿vale? Como dice nuestra compañera, esto que os estoy diciendo de que la Constitución es la cúspide del ordenamiento jurídico, en cierta medida es cierto, pero por otro lado tiene una serie de normas que sí que están por encima de la Constitución española, ¿vale? Estamos hablando del derecho comunitario. Por tanto, nos encontraríamos como excepción de que por encima de la Constitución española está el derecho comunitario. Derecho comunitario que lo componen todas las normas jurídicas que componen el ordenamiento jurídico europeo, ¿vale? En el año 1987,
inciso, para algunos autores y puede ser objeto de pregunta en examen, se entiende que España entra en la Unión Europea en el año 1986. Otros entienden que es el 87. ¿Por qué? Porque realmente cuando se firma el Tratado de Adhesión es a finales de 1986, pero no entra en vigor hasta el 1 de enero de 1987. Por tanto, cuando nos pregunten algo de este tipo en los exámenes, tenemos que estar muy atentos al enunciado de la pregunta. ¿Qué nos está marcando? ¿La entrada en vigor o la firma? ¿Vale? Por tanto, España, decimos que entra en la Unión Europea, ya sea el año 1986, que es el año de la firma, o el año 1987, que es la vigencia, ¿vale? El vigor. ¿Qué pasa? ¿Qué supone la entrada de España en la Unión Europea? Supone que en determinadas materias el Estado español ha cedido la competencia a la Unión Europea. Por tanto, cualquier normativa que haya sobre esa materia de la cual España se ha desvinculado nos va a afectar a nosotros de lleno, porque si no esa materia se nos va a quedar sin regulación, ¿vale? Entonces, como sabéis, en la Unión Europea existen diferentes instituciones. Está el Consejo Europeo, está el Consejo, está la Comisión, está el Parlamento Europeo. Esas instituciones elaboran normas jurídicas, ¿vale? Si esas normas jurídicas son de alguna de las materias que nosotros hemos cedido la competencia, ¿qué pasa? Que nos van a entrar directamente en el ordenamiento jurídico español, ¿vale? Dentro del derecho comunitario tenemos diferentes tipologías de normas, ¿vale? No todas van a estar por encima de la Constitución, no todas van a tener una aplicación directa en el ordenamiento jurídico español. En concreto, es el reglamento, ¿vale? El reglamento comunitario. Un inciso quiero hacer aquí, ¿vale, chicos? Si comparamos el ordenamiento jurídico español con el comunitario, veremos que tenemos reglamentos, ¿vale? El valor que tiene el ordenamiento español no es el mismo que tiene en el comunitario, ¿vale? Que no os confunda eso. El reglamento en España tiene una primacía por debajo de la ley, ¿vale? Está la Constitución, la ley y los reglamentos. Por tanto, tiene una primacía o una importancia relativa. No así en el caso de la Unión Europea, donde el reglamento comunitario es una de sus normas fundamentales, tan fundamentales como que va a entrar en vigor directamente en España, ¿vale? Simplemente necesita ser publicada en el DOE, es decir, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea que viene a ser lo mismo que el Boletín Oficial español, ¿vale? Es decir, si la Comisión, si el Parlamento Europeo elaboran un reglamento sobre aquella materia que nosotros nos hemos desvinculado de la competencia, una vez que aparezca publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, entra en España, está por encima de la Constitución española y es de obligado cumplimiento para los ciudadanos españoles, ¿vale? Continuamos con la pirámide. Por debajo de la Constitución, ¿qué tenemos, chicos? Ayudarme a rellenar la pirámide, venga. La ley. Tipos de leyes tenemos diferentes. Dos categorías fundamentales, leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas, ¿dónde las tenemos reguladas? ¿En qué artículo de la Constitución? 81, muy bien. Decimos que las leyes orgánicas se caracterizan por dos notas fundamentales, desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal, ¿vale? Desde el punto de vista formal, ¿por qué se caracterizan? ¿Quién me lo dice? Aprobadas por mayoría absoluta. Y modificadas, ¿vale? Aprobadas y modificadas por mayoría absoluta. Desde el punto de vista material, venga, esa memoria. Vale, pero hay unas materias. Derechos fundamentales. Derechos fundamentales. Ley electoral. Muy bien, la ley del régimen. Estatuto de la autonomía Perfecto. y otras que ya la ley. Régimen electoral, muy bien, perfecto. Y demás, ¿verdad? Daos cuenta de esta coletilla que la vamos a ver en un montón de artículos, porque de esta manera los constituyentes se guardaban las espaldas, ¿no? De decir, igual me he dejado de regular algún caso que sea importante, que sea regulado por ley orgánica, pero ahora mismo no nos acordamos de ninguno más. Bueno, pues para que no se quede sin regulación, para que no nos encontremos con una laguna, si ponemos una coletilla de los demás y aparece una situación sorprendente así de repente, podemos regularla por ley orgánica, ¿vale?
Vamos a ver con las leyes ordinarias. ¿Qué leyes ordinarias tenemos? Diríamos, de modo general, el resto, ¿no? Es decir, aquellas que no necesitan mayoría absoluta para su aprobación y aquellas que van a regular materias diferentes de las que tenemos aquí, ¿vale? Artículo fundamental que nos da tipología de ley ordinaria, 150. ¿Vale? El artículo 150 de la Constitución Española nos habla de 3 tipos de leyes, ¿vale? ¿Quién me ayuda? La primera de ellas. Venga, por el fondo, que estáis muy callados. Ley marco. ¿Os suena? Ley marco, ¿vale? La segunda, ley de transferencia. Y la última, la ley de armonización. ¿Os sonaban, chicos? Vale. ¿Pero qué pasa? Que aquí alguno de vosotros me puede decir, ¿la ley de transferencia seguro que es una ley ordinaria? ¿Habéis traído la Constitución? Muy bien, para una jornada de Constitución no traes la Constitución. Vale, 150, ¿vale? Que la he traído yo. Nos dice, el Estado podrá transferir a las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia. ¿Qué pasa? Está incluida como una ley ordinaria, pero el propio texto constitucional nos está diciendo que tiene que ser regulada por ley orgánica, ¿vale? Entonces, dentro de esta tipología de leyes ordinarias, marcamos una excepción marcada por el propio texto constitucional que tiene que ser regulada por ley orgánica, ¿vale? Más leyes ordinarias, venga. Ley de bases. Vale, ley de bases. Leyes de las comunidades autónomas, ¿no? Sí. ¿El gobierno puede aprobar alguna norma jurídica con rango de ley? ¿Cuál? Decreto ley. ¿Y? Decreto legislativo. Vale. Tendríamos el Real Decreto Ley y el Real Decreto Legislativo, ¿vale? Inciso aquí. ¿Quién tiene la potestad legislativa? La posibilidad de elaborar leyes y aprobarlas. El Parlamento, es decir, las Cortes Generales, Congreso y Senado, ¿verdad? ¿El Gobierno qué potestad tiene? Reglamentaria. Entonces aquí nos estamos encontrando con una serie de normas jurídicas que tienen categoría de ley. ¿Qué está pasando en este tipo de normativa? Que está habiendo una delegación, ¿vale? Tenemos un Parlamento que está delegando al Gobierno, que le está diciendo, Gobierno, te delego en esta materia la competencia para que puedas aprobar una norma jurídica con rango de ley, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que se van a conocer con el nombre de Real Decreto Ley y Real Decreto Legislativo. Sin embargo, dentro de los dos también podemos establecer una nueva diferenciación. ¿Cuándo puede el Gobierno aprobar un Real Decreto Ley? En caso extraordinario de urgencia. Exacto, cuando se produce una situación de extraordinaria y urgente necesidad, ¿vale? ¿Por qué se produce esto así? Pues lógico, porque nos está diciendo que tiene que pasar una situación de extraordinaria y urgente necesidad para poder el Gobierno elaborar un Real Decreto Ley. ¿Por qué? Porque si las Cortes siguieran el procedimiento normal y tuvieran que elaborar una ley, si recordáis la unidad 3 del temario, que habla de las Cortes Generales, en concreto del procedimiento legislativo para elaborar una ley, son un montonazo de procedimientos, plazos, trámites, no llegarían a tiempo porque para cuando quisieran regular ese supuesto ya se habría pasado. Entonces, como el Gobierno tiene un procedimiento mucho más sencillo y rápido para elaborar una norma jurídica, le habilita el Parlamento al Gobierno, le dice, mira, está pasando esta situación, no podemos controlarla, si nos ponemos a seguir el procedimiento para la elaboración, para cuando queramos regularla, ha desaparecido, hazlo tú. Y es el Gobierno el que elabora un Real Decreto con rango de ley, ¿vale? En cambio, con el Real Decreto Legislativo sí que existe una delegación plena o propiamente dicha, ¿vale? El Parlamento delega en el Gobierno, pero aquí tenemos que establecer una diferenciación, porque tenemos que diferenciar qué es lo que queremos hacer, refundir textos legales, o sea, varios textos legales en uno, o elaborar un texto articulado, ¿vale? Si lo que queremos es hacer una refundición, es decir, varios textos en uno,
Lo haremos mediante una ley ordinaria. Pero si por contra lo que queremos es hacer un texto articulado, lo haremos a través de una ley de bases. Refundir varios textos legales en uno. ¿Por qué? Pues porque se han ido aprobando diferentes normas jurídicas sobre la misma materia. Están hablando todas de lo mismo, las tenemos todas dispersas y a la hora de buscar la solución o de acudir a contemplarla o a ver cómo está regulada, pues es un lío, ¿no? Pues entonces dice el Parlamento, oye, Gobierno, encárgate un poquillo de juntar todas y hacer sobre esa misma materia un único texto legal. Pues lo hacemos mediante una ley ordinaria. Pero si por contra lo que queremos hacer es un texto articulado, es decir, sobre una materia que esté todo debidamente organizado, con una exposición de motivos, un título preliminar, un título primero, un capítulo, una sección, artículos, se sigue la forma del texto articulado mediante una ley de bases. ¿Para qué? Para que en las propias bases le indique, le guíe al Gobierno cómo tiene que aparecer esa regulación. ¿Vale? Hasta aquí esto en cuanto a leyes. Después de las leyes, ¿qué tendríamos? Los reglamentos, ¿vale? Reglamentos con su propia tipología y su propia diferenciación de los que existen, ¿vale? Luego tendríamos la costumbre, luego tendríamos los principios y por último tendríamos la jurisprudencia. ¿Correcto hasta aquí, chicos? ¿Lo habéis seguido todos? ¿Sí? Vale, pues estábamos diciendo que la Constitución española era una ley de leyes, era la que se colocaba en la cúspide del ordenamiento jurídico y la que nos iba a marcar un poco las reglas de juego, ¿vale? Constitución española, que tenemos muchas fechas en la cabeza, ¿vale? Pero ¿cuándo se aprueba la Constitución española? ¿Qué fecha? ¿Cuál? Perdona, que no te oigo. ¿Cuándo se aprueba? ¿Ves? Es un error muy típico de las preguntas de exámenes que llevan a trampa, ¿vale? ¿Por qué? Porque existen 4 fechas fundamentales, pero que en el momento que nos estén preguntando en un examen por ella, tendremos que atender al enunciado. ¿Qué es lo que nos están preguntando? La fecha de aprobación, la fecha de referéndum, la de publicación, la de sanción o promulgación, ¿vale? Es muy importante, porque parece que cuando nos preguntan por eso decimos, ¡buah, claro, no me lo voy a saber! El puente de la Constitución, si tenemos fiesta, está claro, pero hay que saber que nos preguntan, ¿vale? El 6 de diciembre fue el referéndum, pero otra cosa es la aprobación, promulgación, sanción o publicación, ¿vale? Os las voy a apuntar para que las tengáis presentes y marcaoslo con un rojo o con algo como importante, porque siempre soléis caer en los exámenes, ¿vale? Y es muy fácil, una vez que lo tienes aclarado, es fácil de recordar para no caer. Tenemos, como digo, diferentes fechas. Tenemos 4 en concreto. La de el 31 del 10 de 1978. Tenemos la del 6 del 12 de 1978. Tenemos la del 27 del 12 de 1978. Y por último tenemos la del 29. Vale, las fechas las tenemos, pero ahora me tenéis que ayudar a rellenar los huecos. ¿Qué pasa el 31 de octubre? Se aprueba por las Cortes, ¿no? Las Cortes aprueban la Constitución española, ¿vale? El 6 de diciembre, ¿qué pasa? Ratificada por referéndum. Vale. El 27 de diciembre, sanción y promulgación por el rey, ¿vale? Y por último, el 29 de diciembre es cuando se publica, ¿vale? Publicada en el BOE. Por tanto, al día siguiente de la publicación, ¿vale? Siempre la vigencia de una ley es al día siguiente de la publicación, siempre y cuando no disponga lo contrario la propia ley, ¿vale? Puede la propia ley introducir una cláusula y decir, entrará en vigor a los 20 o 30 días de su completa publicación, ¿vale? Por tanto, ¿qué es la palabra clave aquí a la hora de que nos hagan un enunciado? Aprueben, referéndum, sanción o promulgación o publicada. Es decir, habrá que estar atento al enunciado de la pregunta para ver qué me están preguntando. ¿Que me preguntan por la publicación? Tendré que responder el 29. ¿Que me preguntan por la aprobación? El 31, ¿vale? Muy importante porque os van a salir todas las fechas, pero solamente os van a preguntar por una y tenemos que saber por cuál nos están preguntando, ¿vale? Sí.
¿Vale? Entonces ya hemos visto un poco la introducción, la historia, hemos visto las fechas. ¿Sabéis alguno si se ha modificado la Constitución española en alguna ocasión? Es que aquí dice, en la disposición final dice que entra en vigor el mismo día de la publicación. Exacto, puede ser el mismo día de la publicación, Pero puede entonces ser... entra el 29, ¿no? Exacto, Vale. el 29, ¿vale? Es lo que te decía, que pueden entrar el mismo día, Por pueden eso entrar sí, al porque no siguiente. estaba segura que decía Siempre la disposición final es la que recoge la entrada en vigor, ¿vale? eso, vale, el mismo día, el 29. Eso es. Vale, vale. ¿Vale? Entonces, lo que estábamos diciendo, se ha modificado en una ocasión únicamente la Constitución española. ¿Cuál ha sido el motivo? Los extranjeros, la votación, el sufragio. ¿Vale? Sí, eso es, sí. En concreto fue la entrada en vigor en la Unión Europea del Tratado de Maastricht el 27 de agosto de 1992. ¿Vale? Vienen órdenes de Europa, tenemos que aplicarlas porque somos un Estado miembro de la Unión Europea y eso choca con uno de nuestros artículos, en concreto con el artículo 13 de la Constitución española. ¿Cómo actúa el Estado español? Modificando ese texto, ¿vale? Modifica el apartado 13.2 de la Constitución española para introducir la coletilla de sufragio activo, que ya lo teníamos, y pasivo, ¿vale? Es la única de las veces que ha sido modificada la Constitución española. Sí que a lo mejor, no sé si os acordáis, hace 2 o 3 años se intentó llevar a cabo una nueva modificación de la Constitución española. Fue con motivo del nacimiento de la infanta Leonor, que el artículo 57 de la Constitución española todavía tiene la coletilla en donde existe una preferencia del varón sobre la mujer de cara al ascenso al trono, ¿vale? Entonces entendieron que no podía ser, que era mejor proceder a la modificación de la Constitución y además aprovechar para modificar otros artículos que venían apuntándose y que todavía no habían conseguido reformarse, como por ejemplo el Senado, ¿vale? Para intentar realzar un poco más la importancia de esta Cámara y que no sea solamente el Congreso el que tome las decisiones más importantes. Pero no se ha conseguido, ¿vale? Son cosas que están pendientes pero que no se han podido reformar, porque veremos cuando expliquemos el apartado de la reforma de la Constitución que existen 2 procedimientos para reformarla, ¿vale? El ordinario y el agravado. ¿Qué pasa? Que estos aspectos que se querían reformar siguen el procedimiento agravado, que exigen unos trámites muy duros y muy difíciles de conseguir, que requieren mucho consenso y que por tanto no se ha conseguido alcanzar ese consenso y por eso se han quedado aparcados, ¿vale? Pero está ese run de querer reformar la Constitución española, solo que no se ve el momento, ¿vale? Vamos a ver las características de la Constitución española a continuación, ¿vale? Primer apartado de lo que es la charla. Primero, características, ¿vale? Primera de las características importantes de la Constitución española es que es una Constitución escrita y codificada, ¿vale? Puede parecer una tontada decir, bueno, es una Constitución escrita, pues evidentemente y codificada. Pues no, porque hasta que ha llegado esto a nuestras manos han pasado muchas cosas, ¿vale? Antes simplemente quedaban escritas en papeles, en documentos o ni siquiera veían la luz, ¿vale? Entonces de esta manera la tenemos escrita y codificada, lo cual también supone mucha seguridad para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque de cara ante una situación sabemos cómo comportarnos y miramos esto, sabemos qué derechos tenemos, qué obligaciones, cómo tienen que actuar los poderes públicos, ¿vale? Por eso es tan importante, porque al fin se ha conseguido recopilar todo escrito y aún encima en un código, ¿vale? La segunda de las características es que es una Constitución extensa, ¿vale? Tiene 169 artículos, tiene título preliminar, disposiciones adicionales, transitorias, finales, derogatorias. Si echamos un vistazo a alguna de las constituciones de nuestros países vecinos, veremos cómo la extensión no es tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué será tan extensa esta Constitución? Pues porque en el año 78, entre comillas, existía mucho miedo todavía, ¿vale? Querían dejar atados todos los cabos, querían dejar todo cerrado para evitar que en el futuro volviera a poder producirse una situación de acumulación de poderes en una sola persona. Entonces quisieron dejar todo cerrado, todos los derechos reconocidos, la protección de los derechos, cada uno de los poderes cómo tenían que estar estructurados, qué pasaba, todo, ¿vale? Eso es el motivo de la extensión de la Constitución española. Tiene origen popular en tercer caso, en tercer punto. ¿Por qué tiene origen popular? Porque fue ratificada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. Los ciudadanos españoles acudieron a las urnas a decir si querían o no querían tener un texto constitucional. Se les dio la opción a los ciudadanos de participar en la vida política, ¿vale? Muy importante. Es una Constitución que además es rígida, en cuarto lugar. ¿Por qué es rígida?
porque veremos en el tercero de estos apartados la reforma de la Constitución, cómo dependiendo de las materias o de las partes de la Constitución que queremos reformar, se van a exigir unas mayorías muy agravadas y el que vaya a ver la luz verde ese proyecto de reforma va a ser difícil, ¿vale? Es una Constitución además consensuada y elástica, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir una mayor duración y una mayor permanencia en el tiempo. Si os acordáis de lo que veíamos al inicio de la charla, cuando hablamos de la evolución histórica, veíamos que había una constante alternancia de constitución. Estamos hablando de 9 constituciones en España, ¿vale? ¿Por qué? Porque duraban muy poquito. Veíamos, por ejemplo, la de 1837 de carácter progresista y 8 años más tarde, en 1845, teníamos las de signo conservador. Y así constantemente, eran periodos muy cortos y, sin embargo, en la actualidad, fijaos, se aprobó en el año 78, estamos en 2011 y todavía sigue en vigor esa misma Constitución, ¿vale? ¿Eso por qué? Porque es consensuada, porque se caracterizó por la palabra de consenso que veíamos en el año 77, fruto de la ley de reforma política, ¿vale? Y porque ha sido lo que le ha dado esa permanencia y esa vigencia en el tiempo. Se considera también abierta e inacabada. ¿Por qué? Porque a lo largo de los artículos de la Constitución española, si habéis ido leyendo, veréis muchas coletillas del tipo ¿y las demás que se recojan en la Constitución o se regulará por ley orgánica? ¿Por qué? Porque así de nuevo los constituyentes se cubrían las espaldas. Estábamos todos sentados, teníamos que recoger todas las posibilidades y todas las situaciones, pero seguramente alguna se nos escapaba de las manos. Pues para evitar que esa posible situación que se nos escape de las manos quede sin regulación, se produzca una laguna, utilizamos este tipo de coletillas a modo de cajón desastre, ¿vale? Hasta ahí lo que son las características de la Constitución española. Yo creo que son sencillas, ¿no? ¿Alguna duda con alguna de ellas? ¿Queréis que os aclare algún puntillo o algo?